Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más. Que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar por una sonrisa y más. Leí eso en algún lugar. Hey, que calmas la tormenta y que divides el mar. Hey, que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Y aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Señor, cuando oras con fe. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es una grande bendición estar ya en este miércoles, ya aquí con ustedes, por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos ha sostenido, Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Nuestro Dios es a quien necesitamos, ¿verdad? Y de Él vendrá todo lo que necesitamos. Agradecemos al Señor, pues hermanos, les mando un saludo, un abrazo muy fraterno, una bendición poder estar aquí y orando siempre que el Señor siga guardando sus vidas, sus hogares, sus familias, sus matrimonios, que el Señor siga haciendo sustento y provisión, siga siendo escudo alrededor nuestro. Damos gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad que tenemos de reflexionar en la palabra del Señor. Seguimos hablando acerca de los milagros de Jesús. Sigue habiendo enseñanzas muy hermosas
muy desafiantes para lo que tiene que ver con nosotros, el día a día, lo que estamos viviendo. Es la gran bendición del Evangelio, del cristianismo. Tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con el aquí y ahora, tiene que ver con un Dios que no está ausente, sino que está presente y profundamente involucrado en la vida de sus hijos e involucrado en la creación. Así es nuestro Dios. Así es de que, hermanos, pues bendiciones en el nombre de Jesús. Quiero invitarles que puedan abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Ahí es donde vamos a tener la reflexión de la palabra de Dios. Nuestro Dios sigue teniendo poder, sigue siendo el Dios todopoderoso. Este hermoso canto introductorio habla de eso, el Dios que no cambia, que sigue manifestándose, que sigue teniendo toda la disposición para ayudar y bendecir, para sanar, para salvar, para consolar, para restaurar. O sea, Él sigue siendo todo, absolutamente en este tiempo. Así es de que dice la escritura, es una escritura también muy interesante. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hay algunos detalles que yo quiero resaltar de esta lectura, que es de donde vamos a extraer la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta noche. Tenga su corazón abierto. Comparta esta transmisión, compártala para que más gente sea bendecida con ello. Hay mucha necesidad, hermanos, pero esto se ha convertido también en un poderoso medio de bendición, de evangelismo, de llevar buenas nuevas, de llevar esperanza. Entonces compártalo con sus conocidos, con sus familiares. Comparta este momento para que el Señor siga obrando. Oremos, hermanos, antes de dar paso ya a la reflexión. Padre, en este momento, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por darnos la bendición de estar ya aquí, Señor, reunidos de esta forma. Mas tu presencia es hermosa en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Señor, te agradecemos porque tú eres el Dios de la familia, estás en nuestros hogares. Tu bendición no cesa, tu bendición no falta. Tu presencia, Señor, es algo inigualable e insustituible, Padre. En el nombre de Cristo, pues, Señor, que esta palabra sea de edificación, sea de bendición, que la tomemos con fe y que cada uno reciba lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús, Señor, que a la vez que tu palabra es expuesta, tú extiendas tu mano poderosa y toques las vidas, los corazones, los cuerpos, las mentes. Señor, en el nombre de Cristo, te agradezco por todo y te bendigo. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues el tema para este mensaje en este día es la palabra de Jesús es poder. Es el tema, la palabra de Jesús es poder. Entonces, nosotros cuando oímos esto, entendemos que la palabra de Jesús es poderosa y sumamente necesaria en todo tiempo y circunstancia. Sobre todo, los que ya hemos tenido la experiencia de la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán necesario es escuchar la voz de Dios,
escuchar las palabras de Cristo, ir a la Escritura y sumergirnos en las verdades de ella para que nuestra fe esté siendo alimentada, que nuestra fe esté siendo nutrida. Y oír la voz de Cristo en este tiempo, hermanos, es lo más necesario, es lo más esencial en nuestra vida, oír esa poderosa voz, esa tierna voz, esa voz que está dando esperanza a todo ser humano. Entonces debemos tener en este tiempo, hermanos, sobre todo, bueno, siempre, ¿verdad? Debemos tener nuestra fe anclada en la poderosa palabra de Cristo. Esto es lo que marca la gran diferencia, amados hermanos, entre una cosa y otra. Es lo que marcará la diferencia siempre. La palabra de Dios marca la diferencia. En medio de todo esto que estamos viendo, vemos nosotros cómo la palabra del Señor marca la diferencia. Y a lo largo de la Escritura, usted y yo hemos visto precisamente cómo Jesús ayudó a un sinfín de personas. Gente que se atravesó en su camino, gente que fue a buscarlo, ¿sí? Gente que el Señor de manera intencional también fue hacia ellos. Y era todo tipo de personas, de todo tipo, de todo estrato social, de todo rango, de toda posición. El Señor nunca ha hecho acepción de personas, no lo hizo y no lo hará en este tiempo. ¿Sí? Entonces vemos cómo este hombre es precisamente un hombre que tiene un rango, es un oficial del rey, es un hombre que tiene un estatus, una posición, que tiene un lugar especial, pero tiene una gran necesidad. Y el dinero en ese momento, hermanos, no sirve, la posición no sirve, como dijéramos aquí, ¿verdad? Las palancas o los conectes no sirven. Llega un momento en que el hombre entiende cuán vulnerable es y cómo el dinero ni la posición realmente sirven de nada ante ciertas circunstancias de la vida, ante ciertas circunstancias que a veces se presentan a nosotros. Entonces, a través de la vida de este hombre, nosotros podemos ver algunas enseñanzas que nos van a ser útiles, que yo quiero que usted la tenga presente, ¿verdad? La tenga ahí presente. Entonces, ¿por qué? Teniendo precisamente muy enmarcado que la palabra de Jesús es poderosa y sumamente necesaria. Hermanos, vayamos a la fuente. Vayamos a esa fuente hermosa que es la palabra de Dios y será nutrida nuestra fe, será fortalecida nuestra fe, seremos animados a seguir adelante. Dios tiene algo que decirnos, algo que hablarnos. Entonces, no descuidemos el sumergirnos en la palabra del Señor. Y hay algunas cuestiones que yo quiero compartir entonces con usted en este momento en base a la lectura que leímos. Entonces, ¿verdad? De las primeras, la primera lección que nosotros, o la primera enseñanza que nosotros podemos ver en este momento es precisamente algo que le he puesto yo como muerte al orgullo. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque el ser humano tiende a ser orgulloso y cuando el ser humano llega a tener en apariencia una vida resuelta, tiene dinero, un buen trabajo, una buena casa, una buena posición, se vuelve generalmente arrogante, soberbio y orgulloso. Y tal parece que mucha gente dice, yo no necesito de nadie, más bien yo ayudo a todo el mundo, yo no necesito de nadie. Pero ante esta situación que este hombre vivió, no servía, como ya lo dije, su posición, su lugar, su dinero, su casa, los siervos que tenía y todo ello. Tenía un hijo enfermo de gravedad al borde de la muerte. Y entonces él tuvo que dar muerte a su orgullo e ir a buscar a Jesús cuando el lugar que él ocupaba, la posición que él tenía, implicaba que eso le iba a dar problemas, le iba a meter en conflictos. Pero más allá de todo ello, él tuvo que trabajar en sí mismo y reconocer que había llegado al límite, que había llegado a un punto donde él no podía hacer nada humanamente hablando y tenía que ir a buscar. Y qué mejor, ¿verdad? Que pudo escuchar de Jesús, que pudo oír de Jesús, pero para eso tuvo que vencer su orgullo, tuvo que dar muerte a su orgullo, porque no le interesó en ese momento ya su posición, quién era él.
no le interesó. Y hermanos, nada de esta tierra nos puede dar la seguridad que solo Dios nos da. Qué bueno cuando somos favorecidos con economía, con un buen trabajo y todo ello, pero tengamos mucho cuidado de no poner nuestra fe y confianza en esos elementos materiales. Nuestra fe y confianza debe ir siempre más arriba y más arriba, hacia el cielo, de donde vendrá realmente la seguridad y la ayuda que necesitamos. Tenemos que reconocer los límites desde antes, hermanos. No tenemos por qué vernos en una situación apremiante, en una situación desesperada, para reconocer que yo no lo puedo todo. Bueno, este hombre no le interesó su posición, no le interesó el qué dirán también, porque eso implicaba que él, con la posición que tenía, lo más seguro es que él era un hombre muy cercano a Herodes. Herodes era un enemigo de Jesucristo. Herodes, estos hombres, pues, estas jerarquías de los Herodes, se habían convertido en enemigos, perdón. Habían encarcelado a Juan, lo habían matado. ¿Sí? Jesucristo no era bien visto. Y este hombre trabajaba allí. Y entonces, ¿verdad? Iba a enfrentar esa situación, pero su necesidad era más apremiante, era más grande. Y hermanos, ¿cuánta gente tiene necesidad de Dios? Y yo quiero llevar esta reflexión. ¿Cuánta gente tiene necesidad de Dios? Pero a veces el orgullo no les deja reconocer esa necesidad y se mantienen en un orgullo que no les va a llevar a nada. Porque ¿cómo voy a creer yo en Dios? ¿Cómo voy a creer en Jesús? ¿Cómo ahora voy a ser un evangélico o un cristiano? ¿Cómo? Y el orgullo les hace mantenerse así. En algunos pesa mucho la familia. ¿Qué dirá mi familia? ¿Cómo lo van a tomar? Y tienen gran necesidad de Dios, pero pesa más la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Y algunos no se acercan o no buscan la bendición de Dios y la ayuda porque esas cosas están presentes en su vida. Qué bueno que este hombre tomó la decisión, echó abajo su orgullo, no puso su posición, ¿verdad? Eso ya no tuvo mayor relevancia. Su necesidad era muy grande, la vida de su hijo estaba en peligro. Y entonces decidió ir a ver a Jesucristo. Esa es la mejor decisión que todo ser humano puede tomar. Buscar a Dios en el tiempo de necesidad e ir a Él y reconocer que solamente de Dios vendrá la ayuda que se necesita. Vendrá la ayuda que se requiere. Entonces, ¿por qué, hermanos? Pues porque necesitamos aprender a ser sensibles y sencillos y humildes. Como lo dice el Salmo 51:17. David reconoció esto. El gran rey David, en un momento en que erró en su vida, él expresó esto: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, lo que Dios toma más en cuenta no son los bienes materiales, sino el corazón, la condición, la actitud con la que la gente se acerca y le busca. Y de manera contundente dice David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué interesante es esto. Cuando se reconoce la gran necesidad que tenemos de Dios, nuestro corazón también se doblega, nuestra voluntad se doblega, no importa nada más, sino el saber que de Dios solamente se recibirá lo necesario para salir adelante en la vida. Hermanos, la última palabra la sigue teniendo Dios. En estos tiempos de COVID, la última palabra la sigue teniendo Dios. Seamos sencillos, seamos humildes. Acerquémonos a Dios con toda fe, con toda confianza. Este hombre tal vez ya había gastado mucho dinero. Me atrevo a decir esto: tenía la posición, tenía los recursos, tenía todo, las influencias. Pero el hombre no podía hacer nada. Realmente ahorita en este tiempo, quien sigue teniendo la última palabra es Dios. Acerquémonos a Él con toda confianza y dedicación. La siguiente enseñanza que podemos sacar de este relato es la actitud perseverante. Es muy interesante porque cuando este hombre se acerca a Jesús,
El Señor Jesucristo dice prácticamente así: no les digo que si no ven señales y prodigios no creerán. Y tal vez pudiera ser como si fuera, nosotros le llamamos aquí, ¿verdad? En nuestra cultura, un desaire. Perdón. Un desaire, ¿verdad? Como algo es que ustedes no entienden, ¿no? Si no ven milagros y prodigios, no van a creer. Pero a este hombre no le interesa mucho eso. De hecho, me trajo a la memoria aquella mujer que se acerca también a Jesucristo y le pide al Señor que la toque, que la sane. El Señor Jesucristo le dice: no, no, no debo yo ir primero, ¿verdad? A los perrillos, sino a los hijos de Israel. Y eso fue como un desaire fuerte. Y esta mujer se sobrepuso, su necesidad era más grande. También este hombre, tal parece que hay ese desaire, o aquí le llamamos también como haberle echado un balde de agua fría. Pero sabe que muchas cosas el Señor hace y permite para probar nuestra fe, para ver verdaderamente que también hemos reconocido la necesidad que tenemos de Él, qué tan apremiante es nuestra necesidad. Y tal parece que la respuesta no llega de inmediato, tal parece que la situación no se compone, la situación no avanza. Pero la enseñanza después de dar muerte al orgullo es la actitud perseverante, la perseverancia. No se dio por ofendido, no se dio por aludido, porque al final de cuentas lo que importaba era que él llevaba una gran necesidad. No iba a que le hicieran caravanas, a que le dieran aplausos, a que le dieran un trato distinguido, sino entendió que solo de Jesús podía recibir la ayuda que necesitaba. Entonces, qué interesante, hermanos, es que seamos perseverantes, que no cesemos, que no dejemos de avanzar, que no dejemos a un lado las cosas, sino que perseveremos en buscar, perseveremos en orar, perseveremos en estar en el Señor. No dejó que el desaliento tomara su vida y dijera: pues qué caso tiene, yo me voy. Porque hay gente que hace eso. A las primeras de los cambios se desalienta y dice: no, aquí no hay nada, no funciona, Dios no responde, Dios falla, Dios no está cuando se le necesita, y toda esa serie de situaciones. Este hombre había invertido mucho tiempo en llegar hasta donde Jesús estaba. Y el que Jesús le hubiera dicho: no les digo que si no hay milagros y prodigios no creen. Si lo dijo por él o por los otros que estaban allí, ¿verdad? Mucha gente luego las cosas no se dicen por ellos, pero las toman para ellos y toman decisiones en algo que ni siquiera se dijo, haciendo alusión. Aquí lo más importante es saber cuánto necesitamos a Dios, pero que nuestra búsqueda de Dios en esa necesidad sea verdaderamente sincera. Y si verdaderamente es una búsqueda sincera, perseveraremos en ello, ¿verdad? Porque nuestra necesidad es más grande, es muy grande, y no tenemos a dónde más realmente ir, hermanos. No tenemos a dónde. Como dijera el salmista también en el Salmo 5:1 al 3: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, y aquí viene la palabra clave: porque a ti oraré. Sabemos muy bien hacia quién dirigimos nuestra oración. Sabemos muy bien quién escucha nuestra oración. Y sabemos muy bien de quién vendrá la respuesta a nuestra oración: porque a ti oraré. Y sigue expresando, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y ahí viene una palabra clave: y esperaré. Esperar es perseverar hasta que Dios intervenga, hasta que Dios obre, hasta que Dios se manifieste. Como se los decía el día domingo, hasta que Dios haga el milagro, hasta que ocurra el milagro. Perseveremos. Dios nos ha dado vida hasta este momento. Perseveremos. Entonces es muerte el orgullo, es una actitud perseverante, pero también tiene que ver con fe. Con fe.
Es una enseñanza interesante de fe. Es una enseñanza muy interesante para usted y para mí de fe. Porque se requiere, hermano. Se requiere. Si reconocemos que la palabra de Cristo es poderosa, ¿sí? Si reconocemos eso, entonces, hermano, eso tiene que dar muerte a nuestro orgullo, nos tiene que llevar a ser gente perseverante y gente de fe, porque estamos anclados a esa palabra, estamos cimentados en esa palabra, queremos echar raíces en la palabra de Dios, para que ella sea nuestra fortaleza, para que ella sea nuestra ayuda, para que se convierta en ese auxilio en toda situación y circunstancia. Se requiere fe. Y es muy interesante esto porque yo quiero que tenga en mente la lectura que tuvimos. Pero este hombre había recorrido un promedio de 35 kilómetros de donde él vivía a donde Jesús estaba. 35 kilómetros había recorrido. En aquellos entonces recorrer 35 kilómetros no era tan sencillo, no era tan fácil. Pero la fe lo impulsó a hacer lo necesario y lo que fuera, con tal de recibir la ayuda necesaria. Hermanos, la fe no es estática, no es pasiva. La fe nos hace dar pasos necesarios, nos lleva a avanzar, nos lleva a movernos, no a quedarnos en una pasividad mala, sino que nos lleva a ello. Y este hombre entonces recorre esos 35 kilómetros en fe. Pero esto no fue de otra manera, sino que también recorre otra vez los 35 kilómetros en fe. Porque el Señor Jesucristo, perdón, dice, ve, tu hijo es sano, regrésate. ¿Qué implicó eso? Fe. No fue Jesús yendo a esa casa para sanar a ese muchacho, sino que fue la fe la que hizo que este hombre regresara. Pero como él creyó, que esa es una palabra clave, creyó y por ese creer se regresó a su casa. Al regresar a su casa, él preguntó, ¿a qué hora fue sano? Porque salieron a recibirlo. Le dijeron, ¿a qué hora fue sano? Y ya le dan la hora y dice, fue en el momento que Jesús me dijo, tu hijo es sano. Hermanos, Dios quiere seguir manifestándose. Si vamos a hablar de fe, fe es creer que lo que Jesús dice es verdad. Fe es creer que lo que Jesús dice es verdad. Entonces usted y yo mantengamos una actitud de fe, ¿verdad? Movámonos en fe, hagamos precisamente lo necesario, busquemos a Dios de todo corazón, honremos a Dios con todo nuestro corazón, demos pasos de fe, no estemos estáticos, sino que creamos las palabras de Cristo. Creamos estas palabras que producen en nuestro corazón serenidad, producen paz, producen confianza, la seguridad de que Dios está con nosotros. En medio de toda esta situación. Entonces a este hombre no le interesó lo que tuviera que hacer. Recorrió los kilómetros que fueran necesarios. Pero también regresó con esa misma fe. Y al llegar a su casa, aún antes de llegar a su casa, ¿verdad? Le dijeron, tu hijo ya es sano. Dios sigue haciendo milagros. Por eso la Escritura nos dice ahí en Hebreos 11, 1 y 2, es bueno que recordemos que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acuérdese, fe es certeza y convicción de que las palabras de Cristo son verdad. Y si las palabras de Cristo son verdad, marchemos en medio de esta situación con esa confianza, con esa seguridad, que nuestro Dios va con nosotros, que no vamos solos, que Él seguirá adelante y que toda necesidad que tengamos, Él sabrá cómo, cuándo, a qué hora, responderá. Pero mantengamos. Me gusta esta parte de Hebreos porque dice,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, es tiempo clave de que demos buen testimonio de dónde tenemos nuestra fe. La palabra de Cristo es poder. Tenemos una palabra viva, eficaz, poderosa, que da resultados. Entonces mantengámonos firmes en ella. Y la vida entonces de este hombre, conforme se desarrolla en esta narración, pues trae hermosas enseñanzas a nuestra vida. Muerte al orgullo, como ya se los decía, ¿verdad? Muerte al orgullo, una actitud perseverante, fe y por último, una entrega real y sincera. Una entrega real y sincera. Porque este hombre, me gusta lo que leemos, ¿verdad? Allí, porque él llega, obviamente da testimonio de lo que Cristo le dijo y cómo él ve el resultado de ese testimonio. Y con toda su familia creen, o sea, involucró a toda su familia para creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces recibió el milagro y no se olvidó del dador y del hacedor del milagro, hermanos. Porque hay mucha gente que recibe el milagro y se olvida de Dios, se olvida del favor, se olvida de esa obra de gracia que recibió, se olvida de ello. Y solamente expresan o reflejan con eso que su búsqueda no fue realmente sincera, solamente querían un milagro para desaparecerse y llevar otra vez una vida como si Dios no existiera. No fue el caso de este hombre. Entonces, hermanos, que nuestra entrega a Dios sea real y sincera. Real y sincera. Todos los suyos creyeron. Todos los suyos creyeron. Asumió el desafío que implicaba poner su fe en Jesús. Aceptó el desafío, las burlas, las críticas, el que esto, aquello, lo otro. Pero cuando hay una entrega real y sincera, eso no tiene mayor peso en nuestra vida. Porque aprendemos que Cristo es el ser más valioso que puede estar en nuestra vida. Fuera de Él nada vale la pena. Entonces que podamos nosotros precisamente expresar en este tiempo una entrega real y sincera, que nos consagremos a Dios, que nos comprometamos con Dios más, que en medio de toda esta situación no demos paso a otra cosa, sino a una fe viva, a una fe anclada en la palabra de Dios, y que eso lo reflejemos a través de un compromiso con Dios cada vez más y más y más, que estemos de esa manera. Hay un relato en Hechos 16, 30 al 34, muy interesante, usted ahorita lo va a reconocer. Lo hemos, la gran mayoría lo hemos ya leído, oído, hemos escuchado enseñanzas y predicaciones de ello. Pero dice la escritura, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hablando del carcelero de Filipos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Esas transformaciones tan hermosas, tan dramáticas, de gente que se entrega al todo por Dios, que no están, ¿verdad?, pasito de desconfianza y pasito cuando entienden que Dios es lo más glorioso. Obviamente este hombre fue impactado por una manifestación de Dios, por la actitud de estos varones de Dios que estaban encarcelados, pero que estaban cantando, que estaban adorando, que tenían una actitud de victoria y no de derrota. Hermanos, ¿qué está viendo en nosotros la gente? ¿Qué está viendo en tu corazón, en tu mirada, en tus expresiones? Porque en la medida que la gente mire en nosotros esa fe, esa confianza, ese compromiso, esa consagración, wow, que pudiéramos escuchar que alguien nos diga: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para tener lo que tú tienes? ¿Qué necesito para experimentar lo que tú tienes? Pero eso se requiere, hermanos, de una entrega real y sincera a Dios. Se requiere de ello. Que en este tiempo,
como iglesia podamos dar ese testimonio, que podamos reflejar la paz de Dios, la confianza en Dios, la seguridad en Dios, de que Él tiene control, de que sigo insistiendo, amada iglesia, Dios decide quién se queda, quién se va, y aunque nos duele, ¿verdad?, el oír las diferentes expresiones de la gente que ha perdido sus familiares o que se han contagiado, no estamos diciendo una insensibilidad, pero nuestra seguridad en Dios es mayor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Entonces, la palabra de Cristo es poder. La palabra de Cristo tiene poder. Basemos nuestra vida en esa palabra hermosa. Escuchemos la voz del Señor en este tiempo. La Biblia está llena de palabras, de promesa de parte de Dios para nosotros. Entonces, en este tiempo, aún con mayor fuerza, vayamos a la palabra de Dios y seamos fortalecidos por esa poderosa palabra. Yo quiero en este momento, hermanos, animarles. Estamos iniciando el año. Hoy sería un buen tiempo, en este inicio del 2021, que pudiéramos desafiarnos a leer la palabra del Señor con mayor fe, con mayor dedicación, con mayor perseverancia, que nos desafiáramos a leerla toda en un año, porque eso renovará nuestras fuerzas y traerá fe a nuestros corazones. Estaremos fortalecidos para los tiempos de necesidad, para los tiempos de decisiones. Entonces, hermanos amados, yo quiero dejar esta palabra en sus corazones. Quiero invitarle que hagamos una oración en este momento. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por siempre hablar a nuestra vida, por siempre tener algo que enseñarnos, por tu poderosa palabra, Dios, por esa palabra viva, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra que es como martillo que rompe la roca, esa palabra que transmite vida, fe y esperanza. Te damos gracias porque somos un pueblo privilegiado, tenemos tu palabra con nosotros. Ayúdanos a leerla, a amarla, a desear, a practicarla. Ayúdanos, Dios, porque no hay otra fuente de fortaleza que tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Bendecimos tu nombre hoy y siempre. Bendice, Señor, por favor, a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio. Oh Dios, envía sanidad a los cuerpos enfermos. Envía alivio donde hay aflicción. Señor, suple toda necesidad. Abre puertas de empleo, de trabajo, puertas de bendición. Haz prosperar los negocios de tus hijos, Señor. Todo lo que administren y donde laboren. En el poderoso nombre de Jesús. Porque tu palabra es viva, lo creemos, Señor. Y queremos cada día salir, cada día a las actividades. Todos aquellos que tienen que salir, que no hay otra opción, pedimos sobre ellos tu bendición, tu ayuda, tu protección. Y que salgamos, Dios, creyendo tu palabra. Y que en ese creer vayamos experimentando milagros hermosos de parte tuya. En Cristo Jesús, gracias por todo, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Quiero, hermano, dejarle con un canto. No se desconecte, escuchen, reflexionen y tengamos un tiempecito más de oración. Así es de que escuche este canto. Dios les bendiga. Les amamos a todos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías
guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza, aplauda su grandeza. Es un Dios de pacto.